Ha terminado hace tan solo un rato y contándoles la última hora. Para analizarla hoy hemos querido llamar a nuestro profesor de Economía Aplicada, Che Cabello, profe de la Universidad de Málaga. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Domi. Antes de Buenas nada, tardes. ¿cómo llevas el confinamiento? ¿Cómo vas ahí, en Torre de Bueno, Benagalbón? pues bien, bien. Estamos confinados, pero casi al 100%, porque estamos con las clases online, Uh-huh. tanto nosotros dándola como mi hija recibiéndola. O sea que estamos a tope. Qué bien. Oye, Consejo de Ministros, hemos querido hablar contigo para analizar rápidamente estas primeras medidas, medidas económicas y sociales. El Gobierno aprueba un subsidio especial para empleadas del hogar y temporales, ayudas para autónomos, se amplían las ayudas a las pymes, inquilinos vulnerables. ¿Qué te parecen, Che? Bueno, creo que van en la línea de lo que necesitamos ahora mismo. Habría que distinguir un poco qué es lo que necesitamos ahora mismo y qué es lo que vamos a necesitar cuando empecemos cuando empecemos a salir del confinamiento. Uh-huh. Ahora mismo lo que es básico es mantener vivas a las personas y a las empresas. Uh-huh. Ahora mismo no es reanimar la economía, sino mantener vivas tanto a las personas, lógicamente. Por lo tanto, habrá que ayudar a todas aquellas personas que hayan tenido que parar o frenar su actividad. Y tan importante como eso es intentar mantener todo el tejido productivo. Es decir, hay que intentar ayudar a que las empresas pasen por esto como un bache y que no ocurra que cuando esto pase no quede ninguna empresa en funcionamiento, porque entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, a la empresa habrá que anularle impuestos. Eso es algo que no sé cómo todavía no ha pasado por el Consejo de Ministros. Está pasando en toda Europa, menos aquí. Aquí nos obligan a seguir pagando impuestos, incluso con las mismas fechas. Uh-huh. Hay que facilitar los ERTE porque hay que intentar que la empresa flexiblemente pueda ahora mismo no tener empleados hasta que no tenga ingresos, porque no puede realizar su actividad y por lo tanto hay que facilitárselo. Y por supuesto, la ocurrencia esa de no despedir, de prohibir los despidos, Uh-huh. pues lo único que va a conseguir es que al final las empresas quiebren y al final haya los mismos despidos o más. Vaya, bastante. Y encima el trabajador tenga que ir al Fogasa a pedir la indemnización porque no existe la empresa. No se puede por el BOE determinar cuándo una empresa puede o no puede y soportarlo todo en las empresas es un error. Es un error. Ahora mismo el Estado tiene que ser el garante con el seguro de última garantía para que nos mantengamos vivos mientras pase esto. Ahora después ya hablamos de la reactivación de la economía. Ya hablaremos de eso, pero hay que salvar lo que tenemos ahora encima de la mesa. Por cierto, hablas de impuestos. Antes Esther Molina, en esa mini mesa de debate que hemos hecho, también se refería a lo mismo. Seguimos pagando impuestos, hoy cuota de autónomos, comienza la renta, el día 20 tenemos el IVA trimestral también de los autónomos. Bueno, Esther hablaba de amnistía fiscal. ¿Tú cómo lo ves? Claro. Sí, no, es absolutamente necesario, y además no sé qué es lo que están pensando. No quiero pensar mal, porque esto lo que puede provocar es que, como te decía antes, se cargue todo el tejido productivo y no sé si es lo que están buscando para después a partir de ahí instaurar un sistema distinto que sería la ruina y la desgracia y la pobreza para todos. Yo creo que lo fundamental ahora mismo es que esas empresas estén lo suficientemente flexibles para que cuando podamos abrir, aquellas que tengan salida, porque no todas van a tener salida, evidentemente, pero aquellas que tengan salida, que serán la mayoría, espero, puedan hacerlo sin la rémora de tener que haber aguantado unos impuestos sobre una actividad que ahora mismo tienen prohibida. Es decir, claro, es algo inaudito, ¿no? Es claro, algo inaudito. Claro, sí, la pregunta que se está haciendo mucha gente es, bueno, hay que pagar paros, ERTES, el ICO, en fin. La pregunta es, ¿quién va a pagar la factura? ¿Quién va a pagar todo esto? Esto supone claro. un endeudamiento brutal que tardaremos años en pagar. Claro, efectivamente. Mira, el hecho de que no podamos recaudar impuestos, aunque quieran, no van a poder recaudar impuestos y los que sean van a ser mínimos, va a hacer un boquete en el presupuesto tremendo. Pero esas ayudas de las que hablábamos para mantener vivas
a las personas también van a ser un gasto muy, muy importante y es algo en lo que tenemos que incurrir. Claro. Por lo tanto, por la vía de gastos va a haber muchos más gastos, por la vía de ingresos va a haber mucho menos ingresos. Habrá que gastar en respiradores, habrá que gastarse dinero en termómetros para controlar a la población cuando entre o salga. Es decir, todo eso está por venir y por gastar. Todo eso se le suma al incremento de gastos para mantener viva a la sociedad y la disminución terrible de impuestos que vamos a tener. Por lo tanto, esto simplemente lo vamos a tener que hacer endeudándonos, no queda otra. Pero ese endeudamiento no es inocuo. Entonces, una de las medidas para que ese endeudamiento pueda mantenerse es reducir la nómina del Estado. Y la nómina del Estado fundamentalmente son sueldos de los funcionarios y pensiones. Y ahí vamos a tener que hacer un recorte drástico. Recorte drástico que, por supuestísimo, al gobierno le va a costar pues la legislatura porque le pregunten a Zapatero lo que ocurrió cuando tuvo que bajar un 5%. Yeah. Por cierto, recuerdo que fue el único que nos bajó el sueldo, ¿no?, a los funcionarios. Y estoy hablando un funcionario, como tú sabes, Roberto. Pero no va a haber más narices que tomar esa medida. Entonces, eso va a ser para el gobierno fatal. Si además no lo acompaña de la aniquilación, y digo la palabra, aniquilación de todos los gastos superfluos que tiene la administración, entonces el gobierno está absolutamente muerto, ¿no? Entonces habrá que reducir, desgraciadamente, pero habrá que aniquilar los gastos superfluos si queremos hacer medianamente bien las cosas y que el endeudamiento no nos coma. Profesor, 30 segundos. Se está hablando mucho hoy ya en medios de comunicación de renta básica universal. Tony Roldán, gurú de Ciudadanos, hoy mismo lo publicaba en un artículo, eso de durante 3 meses 1.000 euros para todos los españoles. Cuidado, lo que estamos diciendo, 1.000 euros para todos los españoles. El que siga teniendo trabajo podrá devolverlos, el que no, en fin, podrá quedárselos o devolverlos parcialmente. Renta básica universal. ¿Qué te parece? Pues mira, me parece bien y me parece mal. Me parece bien y es por lo que yo abogaba cuando yo te decía hay que mantener vivas a las personas. Es decir, eso va por ahí. Una solución sería repartírselo a todo el mundo y que después el que no lo necesitara que lo devolviera. O dárselo al que directamente lo pida porque lo necesite y después un control exhaustivo para que la gente no se aproveche del tema. Me parece bien. El único problema que le veo a eso es el inicio de la colectivización de la sociedad, ¿no? Y ya por ejemplos anteriores, y aunque no estábamos en la crisis actual en la que estamos, pero por ejemplos anteriores, es muy difícil después retirar ciertos gastos, ciertos pagos que se dan en un momento de necesidad y después, pues lamentablemente, pues, nos vamos acostumbrando y es complicado. Y evidentemente esto tiene que ser algo súper transitorio. Claro, si es súper transitorio y con unas condiciones bien establecidas y que lo devuelvan a aquellos que no lo necesitan, me parecería bien. La última, 20 segundos te dejo para contestar, que no tengo tiempo para más. ¿Y Europa qué? ¿Nos terminará ayudando? ¿Habrá bonos? ¿Habrá liquidez desde el BCE? ¿Qué pasa con Europa? Me ha hecho la pregunta más difícil con 20 segundos de respuesta, pero lo intento. Bueno, Europa, efectivamente, aunque la campaña gubernamental diga que nos está abandonando y la ha utilizado como chivo expiatorio, que, bueno, ya sabemos, ¿no?, el mejor amigo del hombre, ¿no? Pero en realidad nos está ayudando muchísimo. Primero, porque nos ha quitado los límites de endeudamiento que teníamos establecidos. Segundo, porque están los métodos de ayuda al rescate financiero a los países en peligro. Lo que pasa es que eso va condicionado a que nosotros cumplamos una serie de requisitos financieros. Y por último, y no menos importante, nos ha ofrecido a toda Europa 2 billones de euros de compra de deuda pública, de los cuales 120.000 millones van a parar a España. Es decir, el gobierno va a tener 120.000 millones puestos por el Banco Central Europeo, de eso que nosotros llamamos el endeudamiento, ¿vale?, para que pueda hacerse cargo de todo esto que estamos hablando. Lo único que ocurre es que la deuda no es inocua y podemos poner en peligro el Estado si nos endeudamos más de lo que después vamos a poder devolver. Entonces, por eso
el gobierno está pretendiendo que sean eurobonos donde el que responde no es España, sino que es Europa. Bueno, habría que recordarle al gobierno que Europa está para las buenas y para las malas, ¿no? Entonces, cuando estaba para las buenas y nosotros no cumplíamos con los requisitos de deuda, no cumplíamos con los requisitos de déficit público y siempre andábamos gastándonos más de lo que teníamos, aun cuando ya habíamos pasado la crisis y estábamos en una situación distinta, ahora pues es normal que determinados gobiernos digan, hombre, pues si no cumplís, ¿cómo es que ahora venís pidiendo y de alguna forma chantajeando a Europa, porque si no entonces vosotros vais a tener un problema muy grande? Sí es cierto que es una situación muy, muy concreta donde nos va a ver afectado a todos, pero que esto que te estoy comentando no tiene ningún tinte ideológico. De hecho, Finlandia, un país cuyo gobierno es socialdemócrata, ha dicho exactamente lo mismo que Alemania y lo mismo que Holanda, que no está dispuesta a poner dinero para gobiernos que no han cumplido, no a poner dinero que sí lo están poniendo, sino a avalar ellos un dinero que países no han querido cumplir los requisitos financieros para que sean integrantes de pleno derecho de la Unión Europea, ¿no? Te has explayado un poco más, pero la pregunta no era fácil. Che Cabello, amigo, muchísimas gracias por darnos las claves y que sigas bien. Cuidaos mucho, ¿eh? Igualmente, Roberto. Mucho cuidado, ánimo y mucha suerte. Eso. Un abrazo fuerte. Che Cabello, nuestro profesor de Economía Aplicada, ya saben, él nos da las claves periódicamente.